ha animado a Natalia y a mí a trabajar en estos temas tan complejos de ciclo de vida y asuntos termodinámicos tan complejos como el energía. Entonces, quiero dar una felicitación a Héctor Iván, que lo veo por aquí en el chat. También veo a la profesora Luz Marino Campo. Gracias por asistir. Y por supuesto, Oscar Jaime, un saludo. Bueno, Aquí si quieres. estamos. Bienvenido, Natalia. Un tema muy interesante. Muchas gracias. Ok, entonces creo que vamos a empezar entonces la sesión. Son las 6:05. Entonces iniciamos. Quiero presentarles a Natalia Cano. Natalia es una persona que ha trabajado en un tema que nos ha interesado mucho en la facultad y tiene que ver con uso de agua en minería y hacer una valoración. Aparece en primera instancia muy académica porque maneja un tema como exergía y energía y ciclos de vida, pero que realmente después con el profesor Héctor Iván nos pudimos dar cuenta que los fundamentos, por ejemplo, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos como la FAO y la OEA lo trabajan en la evaluación en diferentes usos, por ejemplo, en energía, en agua, en la agricultura, en el uso de algunos alimentos o algo. Y entonces la idea era traspasar esa experiencia a minería, sobre todo porque este tema levanta muchos mitos y leyendas que existen respecto, por ejemplo, al consumo de agua en minería, ¿cierto? Entonces da unos valores característicos y genera después un valor agregado, o sea, podemos entender cómo el uso de un recurso como agua o un recurso como energía, electrones o algo en una planta de molienda podría elevar su valor agregado dadas unas características de destrucción de energía y de generación de nuevas formas energéticas o de nuevos paquetes de energía. Y los nuevos paquetes de energía pues tienen un valor muy alto, esas formas de energía tienen un valor muy alto y entonces hay un crecimiento, digamos, energético en el uso de esos elementos, digamos, en el caso de la minería. Entonces sale del tono lo que periodísticamente o irresponsablemente algunos ambientalistas hablan de que cuando se usa agua se destruye el agua. Entonces, o sacan a colación ejemplos que no tienen ningún sentido. Entonces, este trabajo estuvo orientado en esa idea y se obtuvieron unos resultados que al profesor Héctor Iván, a Natalia y a mí fueron los primeros en sorprendernos. O sea, nosotros pensábamos, a uno le dicen le repiten tantas veces las cosas que empieza a creerlo. Entonces, los ambientalistas decían que se destruye mucha agua en el sistema y empezamos a ver que antes se generó valor y se generó energía. Entonces, las dejo con Natalia para que nos ilustre un poquito sobre el asunto y podemos entrar a las grandes ligas de la evaluación energética como lo hacen estas corporaciones internacionales. Adelante, Natalia, por favor. Muchas gracias, profesor Osvaldo. Antes de iniciar, también le quiero extender mis saludos a la profesora Verónica Botero, que está aquí también conectada, la decana de la Facultad de Minas. Un gusto, profe, pues, que esté aquí acompañándonos el día de hoy. ¿Será que puedo presentar pantalla? Sí. Claro que sí, Natalia, tranquila. Bueno, muchas Verónica, gracias. que no la había visto. Sí, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al profesor Osvaldo y al profesor Oscar Jaime por extenderme la invitación y obviamente a todos ustedes por interesarse en el tema. Cualquier inquietud, no duden en preguntarme, cualquier sugerencia o discusión constructiva que se pueda dar, bienvenido sea. Quiero iniciar esta conferencia contando un poco de mi perfil académico, básicamente.
Me gradué en el 2018 o sustenté en el 2018 mi tesis doctoral. En el año 2012 me gradué de la maestría, también con un trabajo investigativo, con una tesis de grado basado en un método de sostenibilidad que les voy a hablar más adelante durante esta presentación. Y en el año 2019 me gradué como ingeniera biológica, como pueden ver, toda la Universidad Nacional, maestría y doctorado de la Facultad de Ciencias y el pregrado de la Facultad de Minas y el pregrado de la Facultad de Ciencias. Tuve la oportunidad después de defender mi tesis doctoral, hacer una estancia postdoctoral en el Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland. Fue muy provechosa esta estancia doctoral, postdoctoral, aprendí muchísimo, dado que recibí mucho apoyo para refinar el aporte doctoral que había hecho previamente. Entre el año 2017 y el año 2018 también desarrollé mi pasantía doctoral en la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, con todo este tema de análisis de ciclo de vida. También fue pues un soporte muy grande para la culminación de mi tesis doctoral y actualmente soy docente ocasional en la Facultad de Minas, en la Universidad Nacional de Colombia, asignaturas de pregrado y posgrado, todas dirigidas a estos temas de sostenibilidad, huellas ecológicas, análisis de ciclo de vida y demás. También actualmente me encuentro dando unas asesorías en la Alcaldía de Medellín, en la Subsecretaría de Servicios Públicos, con todo lo relacionado al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, Economía Circular y Valorización de Residuos, y también dando asesorías de transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica a los productores de los corregimientos del municipio de Medellín, como Santa Elena, San Cristóbal, Altavista y demás. Bueno, ahora sí. Lo que les voy a presentar acá es un breve resumen de mi trabajo doctoral. Entonces, bueno, la idea es que aprendamos y que también me puedan dar pues como que sus sugerencias. Mi tesis doctoral se basó en un análisis de la sostenibilidad de dos procesos mineros, minería a cielo abierto, minería aluvial, bajo 3 metodologías de análisis, y el aporte doctoral fue básicamente integrar estas metodologías de análisis con el fin de sacar un índice de sostenibilidad integrado. El director de mi tesis doctoral fue el profesor Héctor Iván Velázquez, a quien le agradezco pues enormemente todo el apoyo brindado, al profesor Osvaldo Bustamante, puesto que yo no tenía ninguna noción de minería y entonces pues él me dio como esa dirección en los procesos mineros. Y también le quiero agradecer de manera especial al profesor Oscar Jaime Restrepo, puesto que pese a que no fue mi director ni codirector, fue el profesor que me hizo seguimiento desde que presenté mi proyecto doctoral, mi propuesta doctoral, mi examen de calificación, y también fue jurado de mi tesis doctoral, y su retroalimentación durante todo el proceso fue bastante valiosa para la culminación exitosa de la tesis doctoral en sí. Básicamente, ¿qué consiste esta presentación? Tenemos una sección introductoria, un contexto local, una hipótesis, unos objetivos, un marco metodológico, que es donde explico de una manera muy resumida el fundamento de análisis de cada una de estas metodologías, de análisis de ciclo de vida, exergía y emergía, y finalmente los resultados, y de manera supremamente rápida contarles pues cuál fue el aporte doctoral. No sé si ustedes recuerdan
que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se centró en el sector minero energético. Entonces se tomó el sector minero energético como la principal locomotora de desarrollo del país. Esto como con el fin de lograr ese crecimiento económico, maximizando como el potencial que tienen los recursos naturales bajo unos estándares altos ambientales y sociales. Dado esto, el sector minero fue tomando muchísima importancia en nuestro país y junto con ello creció como esa presión social. Entonces la sociedad reclamaba un manejo responsable de las problemáticas ambientales y sociales en respuesta a los rendimientos económicos que dejaba como la actividad minera. Entonces, los principales argumentos de los principales detractores de la actividad extractiva es que la minería no puede ser una actividad sostenible, dado de que las operaciones tienen una vida finita y porque la humanidad no puede depender de manera indefinida de los recursos no renovables. Entonces, se argumenta que los recursos no renovables algún día van a escasear y que por ende las generaciones futuras no van a satisfacer sus necesidades a partir del uso de estos recursos. Entonces esto ha desencadenado infinidad de problemáticas sociales, económicas y ambientales en nuestro país en torno a esta actividad extractiva. Y una de las principales causas de estas problemáticas puede ser que no se tiene indicadores medibles de base científica que le provea un soporte objetivo a la sociedad para la toma de decisiones ambientales. Entonces allí nosotros tenemos el reto o la industria minera tiene el reto de demostrar que sí puede contribuir al desarrollo sostenible en el sentido obviamente de que se haga un manejo correcto de los recursos. La actividad minera puede proveer un desarrollo económico, un bienestar social, alcanzando unos impactos ambientales aceptables. Entonces lo que se tiene básicamente es que el panorama internacional nos muestra que hay una tendencia creciente del comercio minero. A esto también se le suma que las compañías mineras han desarrollado un gran esfuerzo por sacar indicadores de sostenibilidad en torno a la actividad extractiva. Sin embargo, si nosotros revisamos los GRI, el Global Reporting Initiative, vemos que todavía no se tiene como una identificación estandarizada de ciertos indicadores. Lo que nosotros podemos encontrar en estos reportes es correlaciones simples entre indicadores ambientales y eficiencia económica o indicadores de rendimiento económico relacionados con un bienestar social. Estas correlaciones no han sido desarrolladas bajo parámetros científicos que sean aprobados por la comunidad científica, o sea, son más cualitativos que cuantitativos, por así decirlos. Entonces, allí es donde se genera como esa importancia, esa necesidad de adoptar soluciones, metodologías que permitan, que sean sostenibles y que permitan convertir esa riqueza minera en desarrollo pues para nuestro país, en una actividad que contribuya al desarrollo sostenible. Allí fue donde, aquí regálenme un segundo, aquí es donde se hace uso entonces de 3 metodologías, herramientas metodológicas para la toma de decisiones muy implementadas a nivel mundial. Entonces, estas son como que las más robustas y las que son aceptadas por la comunidad científica. Estas herramientas son análisis de ciclo de vida, exergía y emergía. Cada una de estas metodologías va a brindar unos indicadores ambientales, sociales y económicos. ¿Qué me puede decir
o me puede dar luces cómo puede hacer mejoras a los procesos donde la extracción minera pueda ser una actividad que brinde un desarrollo económico y una satisfacción a las necesidades de la sociedad mediante una carga ambiental aceptable. Entonces, lo que se quiere lo que se quiso con este trabajo doctoral fue básicamente integrar esos indicadores ambientales, sociales y económicos, dado que estos indicadores no se pueden tomar de manera independiente. No sé si ustedes han visto que muchas veces se otorgan licencias ambientales impidiendo el desarrollo económico del país, dado que los impactos ambientales pueden ser aceptables. O también tenemos el otro extremo, y es que muchas veces se otorgan licencias ambientales a proyectos que realmente sí dejan impactos ambientales irreversibles. Entonces, la idea es obtener unos indicadores objetivos para la toma de estas decisiones. Entonces, de aquí se despliega la pregunta de investigación y es la siguiente. En términos de energía, exergía y ciclo de vida, ¿qué tan sostenible es el actual sistema extractivo minero en Colombia? Esto es en términos económicos, ambientales, energéticos. Y si encontramos posiblemente de que no sea tan sostenible, ¿cuáles son esos vacíos que hacen ser que el sector no sea tan sostenible, que la actividad no sea tan sostenible? Entonces, aquí tenemos como objetivo general es el evaluar la sostenibilidad de los dos sistemas de producción de oro, por así decirlo, más importantes del país, un sistema de extracción aluvial, un sistema de minería a cielo abierto, bajo el análisis de energía, exergía y ciclo de vida. Entonces, para dar lugar y para concebir este objetivo general, tenemos entonces la evaluación de la sostenibilidad de ambos procesos mineros mediante el análisis de ciclo de vida, exergía y análisis de energía. Quiero hacer relevancia en algo acá. Y es que si ustedes pueden ver, el análisis de ciclo de vida me va a brindar unas categorías ambientales y sociales. El análisis de exergía solamente brinda unas categorías ambientales y el análisis de energía me va a brindar tanto indicadores ambientales y sociales como económicos. Entonces, a partir de allí se hace pues como que una comparación de estos indicadores bajo las tres metodologías de análisis y se identifica cuáles son las etapas a lo largo de esa cadena productiva que presentan los mayores impactos ambientales, las mayores pérdidas exergéticas y las peores eficiencias en términos de energía pues a lo largo de la cadena de valor. Finalmente, se identifica la complementariedad o redundancia de los indicadores que arrojan cada una de estas metodologías. Como el objetivo es evaluar la sostenibilidad, para poder evaluar esa sostenibilidad, estas metodologías por sí solas no son lo suficientemente robustas para lograr ese objetivo general. Por lo tanto, se decidió entonces tomar cada una de estas metodologías de análisis y proponer una metodología de integración para la valoración de la sostenibilidad, con el fin de obtener un indicador integrado de sostenibilidad. Con el fin de evitar la toma de decisiones objetivas. Cuando se hace la toma de decisiones en una mesa de trabajo, generalmente estas decisiones quedan pues a manos de quienes están conformando esa mesa donde se hace la toma de decisiones. Y por ejemplo, si el 80% de la mesa está conformada por ambientalistas, obviamente ya sabremos cuál es la respuesta. Pero si pasa todo lo contrario, también ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, la idea de poder obtener un índice de sostenibilidad integrado es no poner como esa subjetividad en la toma de decisiones. Y, por ejemplo, si un índice está entre 5 y entre 8,
pues estoy aquí haciendo una suposición, es porque el proceso es sostenible o no sostenible bajo las 3 dimensiones, ya que las 3 dimensiones se tienen que tomar de manera integrada y no de manera individual. Bueno, entonces este índice de sostenibilidad puede ser una herramienta útil para los policy makers, sea gobierno, sea autoridades ambientales, sea comunidad, compañías mineras, corporaciones, entre otros, con el fin de hacer mejoras a sus procesos productivos en términos ambientales, económicos, energéticos, y obviamente esto con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad, pues eso es el fin último de todo proceso productivo. Entonces, con el fin de desarrollar estos objetivos, de manera muy resumida, les voy a contar el proceso metodológico. Se inició entonces con un diagrama de proceso, y con una diagramación valga la redundancia, del diagrama de flujo, para los 2 sistemas mineros, minería a cielo abierto, minería aluvial, con un alcance cradle to gate. Eso significa que se tuvo en cuenta desde la extracción de materias primas, la evaluación de las reservas mineras, la extracción del mineral, el beneficio del mineral, la fundición, y se tuvo en cuenta también el tratamiento de los residuos o de las emisiones que generaba el proceso. Después de haber limitado de haber diferenciado los límites del sistema, se procede con el inventario. Los datos fueron tomados de primera mano. Esos datos alimentaron unos balances de masa y energía. No se asumieron datos. Para el caso de minería aluvial se utilizaron valores nominales con una producción histórica a 6 años. Para minería a cielo abierto se tomaron valores nominales para una producción histórica de 11 años. Y después de que se tiene este inventario, se implementan pues cada una de las metodologías de análisis que inicialmente les comenté. No voy a ahondar mucho en la descripción de los procesos mineros. Esto es para minería a cielo abierto. Básicamente aquí muestro todos los flujos de entrada y todos los flujos de salida desde la etapa de extracción, pasando por la trituración, la molienda, separación gravimétrica, flotación, lixiviación, regeneración, absorción, la generación de los relaves, la detoxificación o estabilización de los relaves y la fundición del mineral de interés. Algo de aclarar en este sistema a cielo abierto es que obtenemos una corriente de oro y una corriente de plata. Aquí tenemos el mismo diagrama de procesos para el sistema aluvial. Les recuerdo que los límites del sistema son los mismos para ambos sistemas con el fin de que sean comparables. Entonces tenemos aquí la traga de cucharas, toda la separación gravimétrica y por densidades que se hace, el beneficio físico-químico, que es otra etapa subsiguiente a la separación física, el tratamiento de los relaves y la disposición de los relaves en una piscina de estabilización. Aquí nosotros tenemos como producto principal la línea de oro, y también se tiene una segunda corriente en menor proporción, que son minerales ricos en hierro. Aquí tenemos el inventario de una manera supremamente resumida, las principales entradas: agua, energía, sea eléctrica, gas, diésel. Tenemos las principales salidas, donde se tiene el material inerte removido, la cobertura vegetal, los relaves generados, las pérdidas energéticas, emisiones al aire, al suelo, al agua, minerales ricos en hierro para uno de los procesos productivos, minería aluvial, plata como coproducto en el sistema a cielo abierto, y obviamente la corriente principal. Algo para resaltar acá es que si ustedes ven, el inventario se hizo a 1 año.
Aquí tenemos que la minería que el sistema a cielo abierto genera aproximadamente 19 toneladas de oro anuales, mientras que para el sistema aluvial se generan aproximadamente 3 toneladas al año. Después de que tenemos el inventario, de manera muy breve les voy a contar pues como que el fundamento de análisis de cada una de estas metodologías. El análisis de ciclo de vida es una herramienta metodológica que en los últimos años se ha implementado para evaluar el diseño y ejecución de diferentes proyectos de desarrollo, procesos productivos, y consiste en determinar unos impactos ambientales desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida del proceso. Es una metodología que está estandarizada por la familia ISO 14040 y como está estandarizada, entonces tiene una serie de pasos que son la definición del objetivo y el alcance o delimitación del sistema, el inventario, la evaluación del impacto y la interpretación de los resultados. Entonces, lo que me va a dar esta metodología son unas categorías de impacto ambiental, como por ejemplo material particulado, toxicidad humana, calentamiento global, ecotoxicidad de agua dulce, de agua marina, uso del suelo o transformación del uso del suelo, acidificación terrestre y otras categorías pues que tienen una importancia en este momento. Estas categorías de impacto con el fin de de tener una comunicación de resultados muchísimo más práctica y más comprensible para la comunidad en general, pueden ser agrupadas en 3 categorías muchísimo más generales, que son daños a la salud humana, daños al ecosistema y daño a los recursos o uso de los recursos, en otras palabras. Aquí se tiene pues como que el método, la metodología de cálculo tanto para las categorías de impacto como para las categorías de daño. Si ustedes desean profundizar en el cálculo de estos indicadores, se pueden remitir a mi tesis o a las publicaciones que tenemos al respecto. Seguido del análisis de exergía. La exergía es el concepto como el máximo trabajo teórico que se puede obtener de un sistema cuando alcanza el equilibrio con sus alrededores. Entonces, el análisis de exergía es un método termodinámico que permite evaluar la carga ambiental mediante el cálculo de la exergía destruida por el uso de recursos renovables y no renovables. Es básicamente una combinación lineal de la primera y segunda ley de la termodinámica que provee pues o se usa como una alternativa para la comparación de procesos. Y por último, se tiene el análisis de energía. Yo creo que es el más desconocido. Yo recuerdo que por allá en el 2012, cuando inicié mi tesis de maestría, en Colombia nadie había implementado el análisis de energía para evaluar la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo o de una cadena productiva. Entonces nosotros fuimos como que los primeros que implementamos esta metodología. Energía con M, no con N. Es una herramienta metodológica como las otras anteriores también para valorar la sostenibilidad de sistemas o procesos. Es relativamente nueva, nació en el año 96 y el principio básico de esta metodología es que toma la energía solar como la energía de referencia porque asume que la principal entrada de energía a la Tierra es la energía solar. Entonces, lo que traduce energía con M, traduce memoria energética. Esto es porque cuantifica cuánta energía solar fue gastada para obtener una unidad de algún tipo de otra energía. Entonces, básicamente, está un poco lento. Entonces, básicamente, el cálculo de la
energía de una manera muy simple, es la sumatoria de los recursos renovables, no renovables e importados que participan en un proceso productivo, todos ellos multiplicados por un factor de transformicidad. ¿Y qué es ese factor de transformicidad? Es una cantidad inherente a cada tipo de energía y lo que me indica es la cantidad de energía solar para obtener una unidad de energía unitaria. Entonces, cuando yo tengo esos recursos renovables, no renovables e importados, pueden estar en unidades energéticas, en unidades básicas o en unidades económicas, y cuando yo lo multiplico por este factor de transformicidad, entonces todo lo llevo a joules equivalentes solares. Aquí tenemos entonces cómo la energía está en función de los recursos renovables, no renovables e importados, y esos recursos renovables hacen referencia a los servicios ecosistémicos. Los no renovables, como la contribución de materiales, y los importados a ese aspecto, esa dimensión económica. A partir de esta metodología se obtiene entonces un índice de sostenibilidad y toma como más sostenible aquel proceso que hace un mayor uso de los recursos renovables y no de los no renovables. Ya como resultados de la primera metodología, el análisis de ciclo de vida, utilizamos un software que la Facultad de Minas adquirió sus licencias aproximadamente, creo que del 2010, 2011, si no estoy mal, y que sirve de apoyo tanto a cursos de pregrado como de posgrado. Es un software alemán. Ya les hablé de los límites del sistema, una perspectiva jerárquica, una base de datos que utilizamos fue Ecoinvent 3.1 en esta época, ya vamos como en la 3.5, 3.6. Y aquí tenemos entonces para cada uno de los sistemas mineros, para cada uno de los sistemas productivos, tenemos unas categorías de impacto. Tengo el computador un poquito lento. Entonces aquí ustedes pueden ver, estas son las categorías de impacto para el sistema cielo abierto, que me arrojó la metodología de análisis de ciclo de vida. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos categorías de impacto tales como transformación en el uso del suelo, acidificación, eutrofización de agua dulce. Por aquí tenemos cambio climático, toxicidad humana. Entonces, ustedes pueden ver una de las etapas que más contribuyen a estas categorías de impacto son los relaves que se generan en el sistema a cielo abierto, afectando principalmente a categorías de impacto como ecotoxicidad. Tengo un poco lento el mouse, qué pena con ustedes. Afectando principalmente a categorías de impacto como ecotoxicidad de agua dulce, ecotoxicidad marina y toxicidad humana. Es este color azul que ustedes ven acá. Esa es la etapa de los relaves en el sistema cielo abierto. Y también vemos que otra etapa que influencia fuertemente en las diferentes categorías de impacto es la extracción en sí del mineral, en etapas tales como la eutrofización marina. La formación de material particulado es una de las más relevantes, junto con la formación de óxidos fotoquímicos. Esta es el color verde. En la etapa de extracción es el color verde. La etapa de los relaves es el color azul. Tenemos los mismos resultados para el sistema aluvial. Entonces tenemos las mismas categorías de impacto y obviamente las etapas del proceso van a ser diferentes pese a que se tomaron pues los mismos límites del sistema para ambos procesos productivos. Aquí podemos ver que la generación de electricidad en el proceso es la actividad que más afecta a todas las categorías de impacto ambiental, es el color verde. ¿Por qué la generación de electricidad? Ustedes se preguntarán. Porque en este sistema
aluvial, la energía que ellos consumen es la misma energía que ellos generan mediante una hidroeléctrica a filo de agua. Entonces, uno pensaría como no, son súper sostenibles porque ellos consumen una energía renovable que ellos mismos generan. Y aquí nos damos cuenta que esa energía renovable que ellos generan es lo que le está causando los mayores impactos en casi todas las categorías de impacto ambiental. También se resalta en esta categoría, en esta primera categoría, que es la transformación en el uso del suelo por el proceso de descapote. Mientras que en el sistema cielo abierto, para obtener aproximadamente 19 toneladas de oro al año, se extraen aproximadamente 10 hectáreas. Aquí, para obtener 3 toneladas de oro, se extraen aproximadamente 120, 130 hectáreas, pues se descapotan. Entonces, por eso esta transformación en el uso del suelo es como que tan relevante en el proceso de descapote para este sistema. Esta gráfica, si recuerdan, inicialmente yo les dije que en el proceso a cielo abierto se iban a generar dos corrientes principales, la corriente de oro y la corriente de plata. Por lo tanto, los impactos ambientales no se le puede atribuir solo al oro, sino también a la plata. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta segunda barra, que es para el proceso, para el sistema cielo abierto, aquí podemos ver que aproximadamente el 40%, el 45% de los impactos ambientales se le atribuyen al oro, aproximadamente un 2-3% a la corriente de plata y el resto a un material, a un mineral de baja ley que se almacena y que ya cuando está finalizando la vida útil del proyecto se beneficia con el fin de alargar la vida útil del sistema minero. Entonces, ese mineral de baja ley que es guardado y almacenado para un futuro beneficio, me genera aproximadamente el 40% de los impactos. Estamos mirando esta primera categoría que es transformación en el uso del suelo y así lo podríamos hacer para las demás categorías. Con respecto a la minería aluvial, les dije que tenía dos corrientes, una corriente principal de oro, una corriente secundaria rica, minerales ricos en hierro. Como esta asignación de los impactos se hizo con base al valor económico del mercado de cada una de estas corrientes, pues obviamente aquí el oro se lleva aproximadamente el 100% de los impactos ambientales, puesto que esta corriente de minerales ricos en hierro no tienen pues como que un valor económico muy alto. Decidimos comparar estos dos procesos mineros, minería aluvial, minería a cielo abierto, con otros sistemas mineros a nivel mundial. Entonces aquí tenemos el verde es para Perú, el morado es para Papua Nueva Guinea y el naranja es para el resto del mundo. Todos son sistemas a cielo abierto. Entonces podemos ver que nuestro proceso, el rojo de minería a cielo abierto, presenta unos mayores impactos ambientales en categorías como ecotoxicidad de agua dulce y ecotoxicidad marina, si lo comparamos pues con los otros sistemas de referencia. Algo muy importante de anotar es que miren que para toxicidad humana todos los sistemas presentan el mismo comportamiento, excepto el sistema aluvial. El sistema aluvial tiene grandes impactos, unos mayores impactos en la transformación del uso del suelo y en el uso del agua. Ahora, en el uso del agua,
durante la interpretación de los resultados es muy importante resaltar que esta metodología de análisis de ciclo de vida no tiene en cuenta que el agua en el sistema aluvial regresa a la misma cuenca hidrográfica. Entonces lo asume como un consumo que no regresa pues como a la misma cuenca. Entonces lo que está haciendo es sobredimensionando el impacto. Entonces hay que tener en cuenta todas estas consideraciones, dado que todas las metodologías de análisis, por muy robustas y por muy científicas y desarrolladas que estén, presentan pues como que ciertas falencias, principalmente cuando se evalúan en procesos productivos más específicos. Esto básicamente es un resumen. 99% de los impactos que se generan en el sistema aluvial provienen de daños al ecosistema. O sea, los mayores impactos se le da o se le atribuyen a un daño en el ecosistema. En la minería, en el sistema a cielo abierto, no afecta tanto al ecosistema, sino que afecta a la salud humana. Entonces, la respuesta es porque aquí tenemos de una manera más gráfica estos resultados. Esto se da por lo siguiente. Por ejemplo, si nos ubicamos acá, que es el sistema a cielo abierto, minería a cielo abierto, vemos entonces que el mayor porcentaje de los impactos totales se le atribuyen a daños a la salud humana, y esto es por los compuestos químicos que se encuentran en los relaves, pese a que pasan por un proceso como de estabilización, seguido del material particulado que se genera en la etapa de extracción. Si nos vamos aquí al sistema aluvial, tenemos que los mayores impactos se le atribuyen a los ecosistemas, y esto es debido al proceso de descapote. Los resultados de exergía. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que las emisiones y los residuos contienen una exergía, es decir, una energía que puede ser aprovechada, pero que al no estar en equilibrio con el ambiente puede generar o tienen un gran potencial para generar daño. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es poder preservar o aumentar esa eficiencia exergética, o lo que en otras palabras es tratar de degradar la menor cantidad de exergía posible en el proceso, con el fin de reducir pues como que estos impactos. Entonces aquí, si lo miramos de manera gráfica, tenemos un índice de sostenibilidad de exergía, y vemos que la minería, el sistema aluvial, es un poco más sostenible que el sistema a cielo abierto, y esto es porque presenta una mayor eficiencia exergética comparada con el sistema a cielo abierto. Aquí mostramos las etapas en donde se obtienen los índices de sostenibilidad más bajos, es decir, aquellas etapas críticas o aquellas etapas en donde se pueden implementar estrategias de mejoras para obtener un mejor índice de sostenibilidad. Entonces tenemos, para la minería a cielo abierto, tenemos el proceso de descapote, el de extracción, los relaves, y para el proceso aluvial tenemos la etapa de exploración, la etapa de separación química y la etapa de fundición y moldeo. Si ustedes comparan los resultados mediante el análisis de exergía
los de análisis de ciclo de vida, pese a que son metodologías de análisis que divergen mucho en su fundamento, los resultados prácticamente convergen a lo mismo, que las etapas más críticas son la de descapote y relaves en minería a cielo abierto, y que para la minería aluvial vendría a ser como esa etapa de, como de exploración y de extracción. Y finalmente, estos son los resultados para la metodología de energía. Básicamente lo que tenemos acá es una discretización de los recursos renovables, no renovables e importados que participan a lo largo de toda la cadena productiva. Esto es para el sistema a cielo abierto, esto es para el sistema aluvial, y para no entrar mucho en detalle, tenemos entonces que la carga ambiental para los dos procesos extractivos presentan pues como que una carga ambiental que es importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta también esos indicadores económicos. Aquí, dentro de los indicadores económicos, tenemos, por ejemplo, que para la minería a cielo abierto, que es esta, ya les digo, minería a cielo abierto, que es esta, según estos límites de referencia para cada uno de estos indicadores, nos damos cuenta que el proceso a cielo abierto, pese a que presenta una carga ambiental un poco mayor que el proceso aluvial, es la que más beneficios económicos presenta el proceso. Y recuerden que si vamos a hablar de sostenibilidad, es porque vamos a tener como una armonización o un equilibrio entre esa dimensión ambiental, social y económica. No podemos decir que un proceso es terrible o es insostenible simplemente porque estamos evaluando una dimensión ambiental y dejamos por fuera el análisis de la dimensión económica y la dimensión social. Bueno, pues aquí están pues como que los resultados de una manera mucho más gráfica, las categorías de impacto para análisis de ciclo de vida. En azul tenemos minería a cielo abierto, en naranja minería aluvial. Vemos que el proceso a cielo abierto, entonces, de manera gráfica, presenta unos valores más altos, pues, como en estas categorías de impacto. Para el análisis de energía, también tenemos lo mismo. La línea azul es minería a cielo abierto, la naranja es minería aluvial. También bajo esta metodología de análisis, la minería a cielo abierto presenta pues como que unos impactos mayores que la minería aluvial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en términos económicos es muchísimo más rentable, pues con base al análisis de energía, el proceso a cielo abierto. Aquí tenemos los indicadores de exergía, entonces aquí podemos ver que el índice de sostenibilidad exergético para ambos procesos es muy similar. Sin embargo, si evaluamos aquí la eficiencia exergética, es un poco mejor para el sistema aluvial. Entonces, ustedes ven, independiente de la metodología que seleccionamos, todos los resultados convergen al mismo punto. Esperemos que está un poco lento. Aquí es una tabla resumen de las etapas del proceso más críticas. Es supremamente importante, uno, hacer este tipo de análisis por etapas de proceso, dado que si lo hacemos de manera holística, vamos a tener unos impactos totales, pero no vamos a saber dónde vamos a apuntar esas estrategias de optimización y de mejora en términos económicos, ambientales y energéticos. Entonces aquí vemos que para la minería a cielo abierto, estas etapas o estos procesos que podrían ser potencialmente mejorados es la parte de relaves, la etapa de extracción y el descapote.
Y para minería aluvial vendría a ser el descapote, la etapa de fundición y moldeo, separación química. Aquí tenemos bajo la metodología de análisis de ciclo de vida cuáles son las categorías de impacto más relevantes para cada una de estas etapas críticas. También tenemos como que la eficiencia exergética para cada una de estas etapas con el fin pues de hacer o implementar estas estrategias de optimización. Bueno, implementamos todas las metodologías. Entonces uno dice, bueno, estas metodologías que se complementan, son redundantes entre sí o qué es lo que pasa. Entonces se llegó a la siguiente conclusión. El análisis de energía evalúa una sostenibilidad desde el punto de vista del uso de los recursos renovables, no renovables, e importados y servicios ecológicos. En cambio, el análisis de exergía evalúa la sostenibilidad del proceso teniendo en cuenta la eficiencia dentro del mismo proceso o las irreversibilidades, evaluando como que las irreversibilidades o la generación de entropía que se puede generar dentro del proceso. Mientras que el análisis de ciclo de vida lo que hace es evaluar la sostenibilidad es a partir de las emisiones y residuos que se generan o que son liberados al aire, al agua o al suelo. Entonces, con esto nos damos cuenta que estas tres metodologías de análisis son complementarias, ya que me pueden abarcar toda esa escala a nivel de la tecnósfera y de la geobiosfera. Entonces, se decidió, cuando se llegó a esta conclusión, se dijo, bueno, entonces, integremos estas metodologías de análisis. Se propuso un modelo matemático que me permitiera esta integración o esta agrupación con el fin de sacar un índice de sostenibilidad integrado. Esto aquí es de una manera muy gráfica. ¿Qué tenemos acá? Las tres metodologías de análisis. Ciclo de vida, exergía, energía. Cada una de estas metodologías me da unos indicadores, que fueron los indicadores que les hablé anteriormente, pero que no entré en detalle, puesto que el tiempo no lo permite. Si desean ampliar estos indicadores, se pueden remitir a mi tesis doctoral. Estos indicadores yo decidí agruparlos en unas categorías de impacto. Esas categorías de impacto fueron carga ambiental, uso de recursos, salud humana, labor humana, bienestar humano, inversión económica y rendimiento económico. Pero todavía tenía que agruparlas en unas categorías más generales que son las dimensiones de la sostenibilidad. Entonces agrupé la carga ambiental y el uso de recursos en la dimensión ambiental, las categorías de salud humana, labor humana y bienestar humano en la dimensión social, y en la dimensión económica entonces está la inversión económica y obviamente el rendimiento económico. Finalmente, agrupando estas dimensiones, tengo mi índice de sostenibilidad. Entonces se hizo pues como un desarrollo matemático para llegar a este índice de sostenibilidad integrado. Lo que les quiero mostrar acá, y soy muy reiterativa en esto, es que si ustedes ven en la dimensión ambiental, tenemos que las tres metodologías aportan indicadores a esa dimensión ambiental. A la dimensión social, solo el análisis de ciclo de vida y el análisis de energía me aportan a esta dimensión. Mientras que en la dimensión económica, solamente el análisis de energía me aporta indicadores a esa dimensión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? De una manera muy rápida. Tengo los indicadores con sus respectivas unidades de medida. Tengo el valor de esos indicadores tanto para el sistema cielo abierto como el sistema aluvial, para yo poder agrupar estos indicadores en unas categorías que ya les dije cuáles eran: carga ambiental, uso de recursos, salud humana, etcétera. Necesito
que estos indicadores estén en unas unidades comunes. Entonces, se tiene la necesidad de hacer una normalización. Se normaliza estos índices a partir de un valor de referencia. Este valor de referencia viene siendo como el inverso del mejor valor cuando se compara cada una de las categorías para los dos sistemas mineros. Aquí ya tengo entonces las categorías, los indicadores los agrupé en estas categorías. Aquí tengo las categorías ya agrupadas a dimensionales. Tengo los valores tanto para el proceso a cielo abierto como el proceso aluvial. Y yo decía, pues bueno, un valor de 6.4 no me dice si es bueno o si es malo. Entonces, me vi en la necesidad de generar como un límite inferior y un límite superior que me dijera que si mi indicador está entre este límite inferior y este límite superior, es sostenible o no es sostenible. Entonces, así, para poder lograr eso, recurrí a una segunda normalización mediante unos valores de referencia de categoría. Esos valores de referencia de categoría es básicamente el número de indicadores que aportan a esta categoría de impacto. Un ejemplo, tenemos aquí carga ambiental. Si nos vamos hacia atrás, vemos que carga ambiental está conformada por 3 indicadores ambientales. Entonces, esa categoría de valor de referencia vendría a ser pues como que ese número de indicadores, 3. Entonces aquí obtuve esos límites o esas categorías normalizadas. Aquí nos podemos dar cuenta que para el sistema a cielo abierto tenemos que alcanzar los mayores valores en la categoría de bienestar humano y rendimiento económico, mientras que para el proceso aluvial tenemos unos muy buenos valores, o se alcanza el máximo valor para daños a la salud humana y para la labor humana. Entonces, nos falta una segunda agrupación, que es llevar estas categorías de impacto a la dimensión ambiental, social y económica para poder hablar entonces de sostenibilidad. Se hizo entonces esta agrupación. También se requirió hacer uso de un valor de referencia. El valor de referencia se tomó igual que en los valores anteriores, es decir, en la dimensión de medio ambiente tenemos, en la dimensión de medio ambiente tenemos que son dos los indicadores que aportan a esta dimensión. Entonces ese sería pues como el valor de referencia. Llevamos en unidades porcentuales el valor de cada una de estas dimensiones, siendo 0 el peor valor, 100 el mejor valor. Por ejemplo, si vemos acá para el sistema aluvial, tenemos un 99% para la dimensión social, un 75% para la dimensión ambiental. Si miramos para el sistema cielo abierto, encontramos un 77% para la dimensión económica. Entonces, finalmente, agrupamos nuevamente estas 3 dimensiones en un índice de sostenibilidad, dándole un peso igual a cada una de las dimensiones, diciendo que la dimensión ambiental tenía la misma importancia, o era igual de importante que la dimensión social y que la dimensión económica. Y aquí tenemos los índices de sostenibilidad de todas las metodologías. Este es el índice de sostenibilidad que nos arrojó el análisis de Exergia. Podemos ver que es más sostenible el sistema aluvial que el sistema a cielo abierto. Tenemos el índice de sostenibilidad a partir del análisis de Exergia, también tiene el mismo comportamiento que el anterior, y tenemos el índice de sostenibilidad integrado, que fue pues la metodología que se propone en la tesis doctoral, y también
presenta pues como que la misma, el mismo comportamiento. Ah, bueno, acá tenemos los valores para el índice de sostenibilidad en valores para el sistema aluvial, para el sistema cielo abierto. Mientras más se acerque a uno, pues más sostenible es mi proceso. Para el sistema aluvial obtuvimos un valor de 0.77, para la minería a cielo abierto de 0.47. Y básicamente las conclusiones, pero es básicamente todo lo que les he venido hablando. Prefiero omitirlas para darle paso a la sección de preguntas, discusión y sugerencias. Aquí tengo pues las dependencias pues que nos ayudaron. Está el grupo Mineros, está Anglo con la Chanti, está Delft Colciencias, el sistema de información Hermes también por el financiamiento de la tesis doctoral, Sapiencia, del Fondo de la Alcaldía de Medellín. Los agradecimientos obviamente al director Víctor Iván, al profesor Osvaldo, al profesor Oscar Jaime y demás compañeros que la vida me fue poniendo pues durante este trabajo investigativo. Algunas publicaciones que ya están publicadas como consecuencia pues de este trabajo investigativo y algunas conferencias en donde se han presentado estos resultados. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Traté de no extenderme mucho, pese a que el tema es robusto. Natalia, muchas gracias. Súper interesante tu presentación y la capacidad de resumen en prácticamente una hora de un tema tan complejo. Vamos a dar paso a las preguntas de los que están en el chat. Entonces, si quieren pueden intervenir o ir leyendo las que están escribiendo acá. Hay una pregunta que hace Eliana Rocío Figueroa, dice, ¿cuál es la explicación que la energía producida por un PCH genere gran parte de los impactos de la disponibilidad energética del país? ¿Qué otra energía permitiría reducir ese impacto para las operaciones minerales, aluviales, perdón? Sí, lo que hace el análisis de ciclo de vida es hacer un análisis de los impactos desde la extracción de las materias primas hasta que se obtiene el producto como tal. Entonces, en el caso de esta generación hidroeléctrica, se consideró desde la construcción de la presa, el uso del terreno, toda la maquinaria, todos los minerales que se tienen que extraer para la construcción de la presa, de los generadores, de los transformadores, las líneas de transmisión y demás. Entonces ahí es donde se da pues como que ese aumento de los impactos dada la generación hidroeléctrica. Y con respecto a otras energías, pues yo creo que en términos energéticos, la energía siempre va a dejar pues como que una huella ambiental y toda actividad realmente deja unos impactos ambientales y lo que nosotros tenemos que hacer como ingenieros es optimizar procesos con el fin de disminuir esos impactos ambientales, pero la idea o el mensaje es que absolutamente todos los sectores dejan su carga ambiental. Por ejemplo, uno de los temas que en este momento está bastante polémico es el sector ganadero y ya se han desarrollado muchísimos estudios en donde se evidencia que el sector que mayor aporta al calentamiento global mediante la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial es la ganadería y no, por ejemplo, la minería como la concepción que se tiene hasta el momento. Gracias, Natalia. Carlos Rico pregunta, ¿cómo aplica a minería subterránea? Me imagino que se refiere cómo aplicar los indicadores que se proponen a minería subterránea.
cómo aplicarlo a minería subterránea, pues la metodología implementada sería la misma. Obviamente los indicadores cambiaría. Pongamos el ejemplo de la transformación en el uso del suelo. Mientras que la minería a cielo abierto, la minería aluvial abarca grandes extensiones de terrenos, la minería subterránea, pues como es una actividad concentrada, entonces va a generar menos impactos en la categoría de transformación en el uso del suelo, pero puede tener unos mayores impactos en otras categorías, por ejemplo, en los consumos energéticos por el requerimiento de la maquinaria y demás. Entonces, son sistemas muy diferentes y tendría que evaluarse, que implementar esas metodologías para sistemas específicos, dado que, como dice el profesor Héctor Iván, no se pueden extrapolar los resultados. Y supongamos que estuviéramos hablando del mismo sistema productivo. Supongamos que estuviéramos analizando dos sistemas a cielo abierto, uno en Colombia y otro en Australia. Los resultados van a ser completamente diferentes, pese a que se está tratando el mismo sistema, dado que las condiciones del entorno son completamente diferentes, las condiciones socioambientales, económicas y hasta políticas diferencian los resultados. Ok. Harold Giovanni pregunta, ¿es la minería subterránea más sustentable que la de cielo abierto y aluvial conforme a los tres parámetros que mencionaste? Sí, profe, qué pena, antes de darle respuesta a esta pregunta, el profesor Héctor Iván nos pregunta que si puede intervenir. Claro que sí, yo creo que Claro, por supuesto, en cualquier estoy momento. abierto para todos. Usted también, profesor Osvaldo, el profesor Oscar Jaime, pues obviamente bienvenidos. Por supuesto acabamos de intervenir, pero queremos darle paso primero pues, a las preguntas y claro que a Héctor hay que enseguida traerlo a la falla. Sí, qué pena, profe, me vuelvo a preguntar, me vuelvo a hacer la pregunta, por favor. Pero es una inquietud que tienes, Buenas, Harold Giovanni. A ver. ¿Vas a ver una vez, Héctor Iván? sí, Osvaldo, sí, puedo hacer dos o tres precisiones. Quiero de pronto, para no ser descortés con la audiencia, hay una pregunta antes de que tú intervengas de Harold Giovanni, que ya la leí, Sí. que dice, ¿es la minería subterránea más sustentable que la de cielo abierto y la aluvial conforme a los tres parámetros que mencionaste? Y ahí después No le se damos la puede, palabra a Héctor Iván, por supuesto. yo creo que todo trabajo investigativo, después de que uno lo hace, uno se da cuenta un poco de las falencias o de aquellos aspectos que pudieron haber sido mejorados. Y el mensaje de esta tesis no es tanto un análisis comparativo, sino que era mostrar cómo se comporta la implementación de esas metodologías de análisis en cada uno de los sistemas extractivos. Dado que no se puede comparar estos sistemas o estas diferentes tecnologías extractivas, porque la tecnología extractiva es inherente a las condiciones geológicas del entorno. Entonces, no es que usted vaya a decir, sí, voy en un ambiente geológico, usted va a decir como, bueno, voy a hacer extracción a cielo abierto cuando no se puede hacer extracción a cielo abierto por las limitaciones que se presentan. Entonces, no podemos hacer esa comparación porque no es algo que usted pueda decidir qué metodología extraer, dado que es inherente a las condiciones geológicas. Claro, yo tenía un profesor en la Facultad de Minas que decía que cada mina es un paciente diferente, es Exacto. muy singular, inclusive en las mismas provincias metalogénicas, a veces dos minas tienen condiciones diferentes, que es muy complicado hacer una extrapolación. Le va a dar la palabra al profesor Héctor Iván. Por favor, Héctor Iván. Gracias, Osvaldo. Antes quería pedirte un favor, si me mandas el link al correo, que se me va a descargar el celular y me quedaría desconectado. Si me Listo. puedes enviar el día el correo, yo me conecto enseguida por el computador. Ok. No, primero pues agradecerle a Natalia y a ustedes por la invitación como a exponer este trabajo. Yo quería solamente hacer como dos o tres precisiones que me van a un poco complicado. Lo primero, esos no dicen nada.
que la energía destruida es tanto, que la energía generada es tanto, etcétera. Pero esos números por sí solos no dicen nada. Esos números adquieren sentido en una forma comparativa. Uno, comparativo con otros procesos, pero con otros procesos de similares circunstancias. Por ejemplo, si se compara minería a cielo abierto, es comparar esos resultados con otros procesos o con otras minas de cielo abierto en el mundo, y lo mismo a nivel fluvial, y lo mismo subterráneo. Porque cada cosa tiene su independencia. A mí me hubiera gustado que Natalia hubiera mostrado dos diapositivas que nos costó mucho construir, y era justamente mostrar el comparativo de los resultados de estas minas con minas en el mundo. Y los resultados, digamos que lo dejan a uno tranquilo en el sentido que la tendencia, a pesar de que cada mina es una fotografía distinta, pues obviamente dependiendo la forma de explotación, sí hay una tendencia en ella. Y eso nos da pues como tranquilidad. Lo segundo, esa es una fotografía. O sea, es una fotografía con unos datos que se hacen en un momento determinado. Si ese análisis se fuese a hacer ahorita, es muy probable que diera otros resultados distintos, porque los sistemas son dinámicos. Y en esa medida, el análisis parte de un balance en general de flujos, de masa y energía, de ahí parte. Pero si esos flujos en el tiempo cambian, pues el análisis cambia completamente. Creo, pues, cómo hacerlo. Y lo otro es eso, no es comparativo. No es comparativo, por ejemplo, con otro tipo de minería, es comparativo con su especie en particular. Quería como precisar esas cosas, como para tener un poquitico como de claridad en ese aspecto. Y el análisis lo que tiende es simplemente a mostrar una radiografía en un momento determinado de lo que pasa. Natalia dice una cosa que yo creo que es muy acertada al final, y es, en lo que estamos hablando, cualquier proceso impacta. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que hay una concepción muy grande de que es que la energía hidroeléctrica impacta menos que la energía fósil? Eso no es estrictamente cierto. Porque si usted no desarrolla la energía hidroeléctrica en una forma, digamos, que ambientalmente acertada, puede resultar incluso hasta más dañina que la misma energía fósil. Porque digamos que la carga invertida en la construcción de una hidroeléctrica es muchísimo más grande, pero muchísimo más grande que la carga invertida en una construcción de una central térmica. Pues una central hidroeléctrica, miremos el caso de Hidrotrangos, son 10, 15 años, una central térmica se levanta en 8 meses. O sea, hay una serie de cosas distintas para deciros que impactan. Cualquier proceso impacta. La pregunta es, ¿cómo hacer para que impacte menos? ¿O cómo hacer para que sea más controlado? Y lo otro, y Natalia decía al final un comentario que a mí me parece muy acertado, es, yo creo que no hay que tenerle temor a decir que impacta. Por ejemplo, en el caso de la minería, en el sentido de que toda actividad impacta, y Natalia lo decía, si esto se fuese a comparar, si el impacto, por así decirlo, de cargas ambientales, entre comillas, generado por estos procesos, se fuera a comparar con la ganadería, la conclusión es simple: no coma carne, no coma carne, por el nivel de escala de impacto que se da en esas partes. Quería simplemente, Osvaldo, pues hacer esas precisiones. Y algo que yo creo que Natalia no dijo al final y a mí me pareció como muy interesante: nosotros estos trabajos los presentamos el año pasado. Hay un congreso que para nosotros es muy importante en esta área, que es un congreso de optimización energética, se llama LECOS, el año pasado fue en Polonia, y hubo un capítulo especial minero, en de otras cosas, de trabajos de ahí. Oscar Jaime recuerda de pronto quien hizo la sesión, yo sé que él tiene contacto y es con un grupo de minería y exergía y medio ambiente en Brasil, que es el profesor Antonio Valero. Incluso nos ha acompañado a la universidad en algunas charlas a través del profesor Farid Chegner. Y en Zaragoza. Sí, en Zaragoza, España. Y fue muy agradable la interacción con ellos, porque son un grupo incluso que ha desarrollado software especial para hacer análisis de este tipo. Nosotros no hemos llegado allá. Y darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo pues tiene una aceptación muy grande de un grupo que uno sabe que es muy reconocido a nivel minero, y que de hecho estos trabajos automáticamente fueron recomendados para la revista Minería y Medio Ambiente. Incluso yo creo que está próximo a salir, ¿cierto, Natalia? Porque esa revisión final ya se hizo. O sea, ya es muy próximo para la pregunta de los resultados. Esto se va a publicar en una, obviamente, revistas pues, de impacto internacional, en este caso en la revista
si la memoria no me falla, Natalia, es minería y medio ambiente, ¿cierto? Minería y medio ambiente, sí, exacto. Yo dejo ahí, profesor Osvaldo. Gracias, profesor Héctor Iván. Hay una última pregunta. Dice Fili Huerta. Dice, los datos de volúmenes removidos y hectáreas que se compararon de la minería aluvial y minería a cielo abierto, ¿qué fuente tienen? Qué pena, profesor Osvaldo. ¿Me repite nuevamente Sí. la pregunta? Filia Huerta pregunta, los datos de volúmenes removidos y hectáreas que se compararon de la minería aluvial y de la minería a cielo abierto, ¿qué fuente tienen? Pregunta por la fuente de los datos. La fuente de los datos para ambos sistemas fue datos primarios proveídos por las compañías y fueron verificados cuando pues los balances de masa y energía cerraron completamente. Entonces yo creo que no sé si de pronto esa es la pregunta que tienes o Sí. no la comprendo bien. ¿Esa es esa? Sí, creo que es eso. O sea, los datos fueron Sí, primarios, primarios, se todos fueron datos obtuvieron primarios. directamente Nos demoramos de las aproximadamente compañías mineras. Nos demoramos aproximadamente 3 años en la recolección de los datos primarios sin que los balances de masa y energía nos cerraran, e implementando las metodologías en una carrera maratónica aproximadamente año, año y medio, que fue el resto de la tesis doctoral. Correcto. Te pidieron pues el link, que ya veo que lo diste, sobre dónde se podía consultar tu trabajo doctoral. Y no sé si de pronto Oscar quiere hacer algún comentario, y yo cerraría con el comentario. No, gracias, Osvaldo. No, primero de todo, pues, darle los agradecimientos a Natalia por su generosidad en términos de tiempo y de compartir su conocimiento. Yo creo que eso es un tema importante. Pero más que eso, yo creo que es que se está dándole una base científica al concepto de explotación minera. Es decir, yo creo que eso nos está haciendo falta en Colombia. Nos está haciendo falta en Colombia una discusión técnica soportada en la ciencia. Y creo que esta mirada que se está dando de este trabajo tiene mucho sentido precisamente porque está basado en conceptos científicos. Estamos hablando de energía, estamos hablando de termodinámica, estamos hablando de condiciones que tienen un alto peso específico y eso desvirtúa muchas de las discusiones light que tenemos en este momento en Colombia. Yo sé que hay una situación compleja desde la perspectiva social, política, cultural, indudablemente, y eso no puede desconocerse, hay que tenerlo en cuenta, pero se está haciendo una discusión pseudotécnica respecto a las explotaciones mineras y se invoca un desconocimiento. O sea, se invoca una serie de temas y fundamentos científicos que no tienen asidero ni fundamento. Y yo creo que esta tesis va en ese sentido, de darle un soporte técnico, un soporte científico a la actividad minera que la tiene, la necesita y trabaja con ella. Así que felicitaciones, Natalia, y creo que el listón está alto y hay que seguir trabajando con él. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Gracias. profesor Oscar. Ya para cerrar, unos breves comentarios, pues, además de felicitar a Natalia, tiene que ver con algo que ha estado dando vueltas en los últimos años, que es una política de economía circular que llama cero relaves. Y uno mira que si uno pudiese llevar a la estructura de cero relaves, que es una hipótesis que se maneja desde los finales de los años 90, en la cual muchas minas han entrado a la recuperación, digamos, de otros minerales que no estaban inicialmente dentro de la cabeza de los ingenieros. Por ejemplo, el caso de molibdeno en Chuquicamata, el caso de feldespato, por ejemplo, en el proyecto de Agrogolache Jericó. O sea, si miramos unos minerales auxiliares que aparecen dando volúmenes en los relaves y se le encuentra una aplicación y un desarrollo, bajaría bastante, digamos, el efecto del impacto negativo que podría tener. Yo siempre he hablado con Héctor y con Natalia de que no le tenemos miedo al impacto, y lamentablemente la palabra impacto se satanizó un poco como negativo, pero hay impactos positivos también, o sea, no tiene por qué, digamos, llamarse negativamente así. Y hay impactos positivos, por ejemplo, se sabe que si se recuperaran los aluminosilicatos
en los relaves de Perú y de Chile cambiarían completamente el marco mundial de minerales industriales. O sea, dejaría de ser Turquía el gran productor de feldespato y pasarían cosas que de repente nos caen en la cabeza. Entonces, esa política de cierre de relaves es muy interesante, sobre todo porque nos desarrolla la posibilidad de que la minería o los proyectos mineros no terminan cuando se saca el mineral principal. Hay otro tema y es respecto al beneficio y a la extracción metalúrgica. Normalmente las personas suelen pensar de que la minería solamente abarca lo que es la exploración y el arranque con explosivos y llevar el mineral a boca mina. Lamentablemente en muchas entidades del gobierno nos hemos encontrado que eso es lo que ellos piensan que es minería y dejan a un lado lo que es el beneficio y la extracción metalúrgica y la refinación, donde están los altos valores agregados que adquieren los minerales. Y sin embargo, vemos que ahí, como lo presenta Natalia, tenemos unas oportunidades muy grandes, sobre todo en el manejo exergético y energético, en el cual nos ayuda bastante a compensar las posibilidades que tenemos, digamos, en arranque y en generación, por ejemplo, de polvo o algo. Entonces ahí creo que se encuentran también oportunidades y tiene que ver con el beneficio de minerales y algo que es muy particular que hace CIMES. O sea, trabaja en un área donde hay mucha posibilidad de manejar estos indicadores. Eran así unos simples comentarios en los cuales al final vemos que cada mina, como lo decía el profesor Héctor Iván y como lo ha ratificado tú, Natalia, tiene un escenario en un momento determinado e inclusive pueden cambiar las condiciones en algún momento. Por ejemplo, cuando si una mina pasa de utilizar fueloil a un crudo de Castilla, por ejemplo, cambia sustancialmente. O si pasa a gas o quema carbón, que es lo que hizo Argos, por ejemplo, en algún momento en la producción de cemento. Entonces, esos cambios son muy fuertes en los escenarios y dan singularidades, por ejemplo, que dentro del mismo Argos, las minas que tienen pueden tener diferentes balances energéticos y diferentes características que su comparación no sea extrapolable. Quiero solamente para poner esos pequeños comentarios y agradecerte nuevamente la presentación, mi estimada Natalia. Muchísimas gracias, profesor Osvaldo. Listo. Entonces terminamos la sesión de hoy y damos agradecimiento a la IMC por abrir este espacio y a la Facultad de Minas. Un abrazo para todos. Chao. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Lo que requieran me van a encontrar. Muchas gracias.